Bueno, nos compete ahora platicar un poco acerca de las funciones trigonométricas, ya es la última parte del curso. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que se supone ya sabemos acerca de las funciones trigonométricas. Es decir, no vamos a dar nada por sentado, vamos a revisar nuestros antecedentes, vamos a volver a repensar las funciones trigonométricas. Bueno, antes de meternos a las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, las que conocemos, vamos a hacer un pequeño repaso o recorrido acerca de la medida de los ángulos, que finalmente hacia ciertos ángulos es que nosotros aplicamos, ¿verdad?, las funciones o razones trigonométricas. Bueno, recordemos lo siguiente. Supongamos que tenemos un círculo o una circunferencia, como aquí está pintada en verde, y nosotros decidimos, de alguna manera decidimos partir esa circunferencia en 360 partes iguales. Entonces ahí ya nosotros estamos definiendo una unidad que llamamos grado sexagesimal. Entonces, suponiendo que aquí en naranja estoy partiendo de manera uniforme en 360 partes este círculo, entonces si yo tomo una rebanada, un pedazo de estas divisiones, tengo un grado y que simbolizo así, con un 1 y con un círculo como superíndice, un grado sexagesimal. Esa es una medida de ángulos con la que estamos familiarizados desde la educación básica y la educación media superior. Sin embargo, en cálculo, en los cursos de cálculo, ya metemos en juego otra unidad angular, que es el radián. Usualmente, ya en los cursos de cálculo y de física a nivel superior, se utiliza con mucha frecuencia el radián, puesto que es la unidad de medida generalizada. Entonces, fíjense que aquí yo tengo, ¿cómo se define el radián? ¿Qué es un radián? Pues supongamos que yo aquí tengo un arco de circunferencia que tiene cierto ángulo θ, ¿sí? Entonces, esta circunferencia o este segmento de circunferencia tiene cierto radio r, ¿sí? Aquí, en ambos lados, tiene cierto radio r. Cuando me empiezo a mover y empiezo a mover la abertura de este ángulo y barro una longitud r igual al radio de ese segmento de circunferencia, cuando coinciden los radios con la longitud de este arco de circunferencia, definimos un radián, ¿sí? Ahí es cuando se tiene un radián. Y nos va a interesar mucho la relación que hay entre el cambio de una unidad por otra, es decir, la relación que hay entre grados y radianes. Sabemos que para calcular la circunferencia, ¿sí?, o la longitud de una circunferencia, debemos multiplicar 2pi por el radio, ¿sí? Y esta circunferencia va a ser igual a ¿qué? A 360 grados. De aquí obtenemos precisamente la relación entre grados y radianes. Si nosotros sacamos la mitad de ambos lados de esta igualdad, tenemos que pi radianes o pi r es igual a 180 grados. Despejando, tenemos entonces que un radián es igual a 180 entre pi grados. Entonces, esta es la equivalencia o la expresión que nos va a ayudar a cambiar entre una unidad u otra, es decir, a pasar de grados a radianes o viceversa, de radianes a grados. Pero ese es un recordatorio breve de lo que ya sabemos acerca de la medida de los ángulos. Repito, cuando estemos trabajando en cálculo, debemos cerciorarnos que nuestra calculadora o el dispositivo con el que estemos haciendo nuestros cálculos esté en radianes. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar a un repaso de lo que ya sabemos en la educación media superior, y es lo referente
a las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Bueno, para definir las razones trigonométricas utilizamos un triángulo rectángulo. Por ejemplo, voy a pintar uno acá. Todo va a ser no voy a utilizar una regla para ello, voy a tratar de que me salga lo mejor posible. Ustedes disculparán si no es así a la primera. Ok, aquí tengo mi triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Cuál es la principal característica, ¿no?, de estos triángulos rectángulos? ¿O qué podemos decir acerca de los triángulos rectángulos o en general de los triángulos? En primer lugar, recuerden que la suma interna, la suma de los ángulos internos de todo triángulo debe ser igual a 180 grados. Como aquí estamos hablando de un triángulo rectángulo, quiere decir que el ángulo formado por los catetos, por los lados más cortos del triángulo, mide 90 grados y se simboliza con este cuadrito. Entonces, como la suma interna de los ángulos internos de cualquier triángulo debe ser 180 grados y aquí tengo 90, entonces es claro, es evidente que la suma del ángulo alfa más el ángulo beta debe ser igual a 90 grados para así cumplir con ese teorema de la geometría elemental. Entonces, si tengo que alfa más beta es igual a 90 grados y este mide 90, 90 más 90, 180 grados. ¿Ok? De modo que, puesto que alfa más beta es igual a 90 grados, eso implica, ¿verdad?, que tanto alfa y beta, eso implica que alfa es menor que 90 grados y beta es menor que 90 grados también. Es decir, alfa y beta son ángulos agudos. Son ángulos agudos. Muy bien. Son ángulos que están entre 0 y 90 grados. ¿Cómo definimos las razones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo? Pues recuerden ustedes que este lado del triángulo, tomando como referencia al ángulo alfa, el lado que está contiguo a alfa lo llamamos como el cateto adyacente a alfa. Lo voy a poner por aquí. A es el cateto adyacente a alfa. B, que está frente al ángulo alfa, lo denominamos como cateto opuesto a alfa. Y C, que es el lado más largo del triángulo, lo denominamos como la hipotenusa. Ahora bien, ¿cómo definimos las razones trigonométricas? Por ejemplo, el seno del ángulo alfa, el seno de este ángulo, sabemos que es igual al cateto opuesto, que en este caso es B, el cateto opuesto a alfa es B, sobre la hipotenusa, que es precisamente C.
El coseno de alfa, ¿cómo lo definimos? El coseno de alfa ahora es cateto adyacente, que es A, entre la hipotenusa C. La tangente de alfa la definimos como cateto opuesto entre cateto adyacente, es decir, B entre A. Y aquí tenemos las primeras tres razones trigonométricas fundamentales que estudiamos de siempre, ¿no? El seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Hay otras tres razones trigonométricas que ahora las voy a definir. La siguiente es la cotangente del ángulo alfa, y esa se define como el cateto adyacente entre el cateto opuesto, A entre B. Luego sigue la secante de alfa, que se define como la hipotenusa C sobre el cateto adyacente, que es A. Y la cosecante de alfa, que se define como la hipotenusa entre el cateto opuesto B. Bueno, de aquí hay que comentar algunas cosas. Es evidente que de aquí puedo establecer algunas relaciones que voy a colocar aquí, identidades como identidades importantes. Es claro que si yo, por ejemplo, si yo hago la multiplicación del seno de alfa por la cosecante de alfa, esa relación es igual a 1. Porque si yo multiplico B entre C por C entre B, se cancela en el numerador y denominador C y se cancela B también en numerador y denominador. Entonces ahí ya surge una identidad importante, una relación que si yo tengo el seno de alfa por la cosecante de alfa, eso es igual a 1. Por lo tanto, si yo quiero conocer, por ejemplo, en las calculadoras científicas, por lo común, vienen nada más las teclas seno de alfa o seno de x, coseno de x y tangente de x. No viene cotangente, secante y cosecante. ¿Por qué? Porque a partir del seno de alfa yo puedo calcular la cosecante. Si yo de esta relación despejo la cosecante, ¿cómo me queda? Paso dividiendo el seno, me queda que la cosecante de alfa es igual a 1 entre el seno de alfa. De manera que ahí, aun cuando no la puedo calcular directamente en la calculadora, puedo determinarla con la siguiente identidad. De ahí su relevancia y su importancia. Lo mismo si multiplico ahora el coseno de alfa por la secante de alfa, se anulan o se simplifican estos términos y me queda 1. Me queda coseno de alfa por la secante de alfa igual con 1. Por lo tanto, si yo quiero calcular la secante de alfa, eso es igual a 1 entre el coseno de alfa. La siguiente relación es o resulta de multiplicar tangente de alfa por cotangente de alfa. Lo mismo, se anulan a y b, tanto en numerador y denominador, lo que me queda 1. Si yo multiplico tangente de alfa por cotangente de alfa, eso es igual a 1. Y si quiero calcular la cotangente de alfa, solamente despejo y me queda 1 sobre la tangente de alfa. De igual forma, es importante recordar que la tangente de alfa la puedo definir como el seno de alfa entre el coseno de alfa. De igual manera,
la cotangente de alfa es igual al coseno de alfa entre el seno de alfa. Estas identidades van a ser importantes y muy fundamentales. Otra de las identidades importantes, muy importantes, son las identidades pitagóricas. ¿Y de dónde sale o cómo puedo demostrar esa identidad pitagórica? Bueno, del siguiente triángulo. Voy a poner aquí con ustedes el siguiente triángulo rectángulo. El siguiente triángulo rectángulo. Y voy a suponer que esta hipotenusa tiene un valor 1 y que este cateto es A y este cateto es B. ¿Sí? Y este ángulo lo voy a llamar Φ. Lo voy a llamar el ángulo Φ. Bueno, si yo ahora aplico estas definiciones que acabo de dar a este triángulo general AB y C, las aplico a este triángulo AB con hipotenusa 1, ¿qué me queda? Si yo quiero calcular el valor del cateto, o cómo defino el valor del seno con respecto a este triángulo rectángulo. Bueno, pues tengo que el seno de Φ es igual al cateto opuesto a Φ, que en este caso es B, entre la hipotenusa, que es igual a 1. Pero B entre 1 es B. Por lo tanto, B es igual al seno de Φ. Y lo coloco por acá. B es igual al seno de Φ. Ahora, defino el coseno de Φ. El coseno de Φ es igual al cateto adyacente, que en este caso es A, dividido entre la hipotenusa, que es 1. A entre 1, que es igual a A. Coseno de Φ igual a A. Por lo tanto, A es igual al coseno de Φ. Y lo coloco por acá. Coseno de Φ. Bueno, como yo tengo aquí un triángulo rectángulo, entonces este triángulo rectángulo debe cumplir, satisfacer el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de su hipotenusa. Esto es, el cuadrado de A, el primer cateto, más el cuadrado de B, debe ser igual al cuadrado de 1, igual a 1 al cuadrado. Por lo tanto, ¿quién es A? A es igual al coseno de Φ. Entonces esto me queda A cuadrado, implica que esto es coseno cuadrado de Φ, más B cuadrada, pero B es el seno de Φ. Entonces B cuadrada es seno cuadrado de Φ. Y eso tiene que ser igual a 1 al cuadrado, que es 1. Vamos a reescribir esta expresión a como comúnmente la encontramos en los formularios de trigonometría. Esto implica que seno cuadrado de Φ más el coseno cuadrado de Φ es igual a 1. Y aquí ya tengo entonces una identidad pitagórica fundamental que por donde quiera nos las estaremos encontrando a partir de este curso en adelante. ¿Sí? Recordemos que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de otro ángulo es igual a 1. Esta es la identidad pitagórica. Como ustedes saben, hay otro par de identidades trigonométricas, identidades pitagóricas.
Pero ¿cómo puedo calcularlas? Pues las calculo a partir de esta identidad fundamental. Para encontrar las otras identidades trigonométricas, yo voy a dividir primero toda esta identidad pitagórica, la primera, voy a dividirla por el seno cuadrado de phi. ¿Okay? A esta expresión la voy a llamar 1. Para encontrar las otras expresiones, digo lo siguiente. Divido 1 por seno cuadrado de phi. ¿Y qué obtengo? Si yo divido seno cuadrado de phi entre seno cuadrado, lo voy a escribir. Esto es seno cuadrado de phi entre seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi entre seno cuadrado de phi. ¿Eso a qué es igual? A 1 entre el seno cuadrado de phi. Seno cuadrado entre seno cuadrado es igual a 1, ¿sí? Más, recuerdo ahora, ¿sí?, las identidades de las que acabo de hablar. Coseno cuadrado entre seno cuadrado, ¿qué es? Es lo mismo que si tuviera coseno entre seno y todo lo elevo al cuadrado, esa fracción. Pero aquí acabamos de definir qué es coseno entre seno. Por eso la importancia de tener claro las identidades. Dijimos que coseno entre seno es cotangente. Entonces, coseno cuadrado entre seno cuadrado es la cotangente cuadrada de phi. Entonces, esto me queda cotangente al cuadrado del ángulo phi. ¿Eso a qué es igual? 1 entre seno cuadrado es lo mismo que 1 entre seno todo elevado al cuadrado. Pero 1 entre seno, ya vimos aquí por identidades que 1 entre seno es igual a la cosecante. Entonces, 1 entre seno cuadrado es igual a la cosecante cuadrada de phi. Y aquí tenemos la segunda identidad pitagórica fundamental, ¿sí?, que la voy a enumerar como 2. Hay otra tercera identidad pitagórica. Vamos a obtenerla. Ahora, divido 1, la ecuación fundamental, la identidad fundamental pitagórica, pero ahora la divido por el coseno cuadrado de phi. ¿Y qué obtengo ahora dividiendo por el coseno cuadrado? Tomo la misma identidad, la divido por el coseno cuadrado. Tengo seno cuadrado de phi entre coseno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi entre coseno cuadrado de phi igual a 1 entre coseno cuadrado de phi. Y me devuelvo a mis identidades. Seno cuadrado entre coseno cuadrado es como tener primero la fracción seno entre coseno y luego elevarla al cuadrado. Pero vimos de nuestras identidades que seno entre coseno es igual a la tangente. Entonces, seno cuadrado entre coseno cuadrado es igual a la tangente cuadrada de phi. Más coseno cuadrado entre coseno cuadrado es 1. Y eso es igual a 1 entre coseno cuadrado, que es como si tuviésemos 1 entre coseno todo elevado al cuadrado. Pero vimos que 1 entre coseno es la secante. Entonces, 1 entre coseno cuadrado es igual a la secante cuadrada de el ángulo phi. Y aquí tenemos nosotros ya la tercera identidad pitagórica. Pero miren ustedes cómo a partir de la primera, a partir de la básica, fue que construimos el otro par de identidades pitagóricas que siempre nos encontramos en los formularios y que les serán de mucha utilidad, sobre todo en los cursos de cálculo integral. Muy bien. Ok. Bueno, hasta aquí hemos hecho un recordatorio de lo que ya se supone que se sabe
de un curso de trigonometría básica. Falta un elemento más y son las razones trigonométricas para ángulos especiales o particulares. Vamos a ver eso enseguida. Ya entramos, digamos, a la aplicación de estas, de la trigonometría pura, ¿no? Pasamos de lo teórico a algunos cálculos numéricos. Les decía que sigue las razones, calcular razones trigonométricas para ángulos particulares. ¿Ok? Bueno. Voy a escribir lo siguiente. Existen tres ángulos muy especiales, los cuales son θ igual a 45 grados, o lo que es lo mismo, pi cuartos radianes, alfa, ¿sí?, igual a 30 grados, o lo que es lo mismo, pi sextos radianes, y beta igual a 60 grados, o lo que es lo mismo, pi tercios de radiano. ¿Por qué se dice que estos ángulos son especiales o particulares? Porque podemos nosotros hacer cálculos muy precisos de sus razones trigonométricas. Los podemos encontrar o calcular de manera exacta, sin decimales, o sea, sin que haya pérdida por su valor por decimales. Empecemos con el ángulo especial de 45 grados. Digamos, para θ igual a 45 grados, que eso es igual a pi cuartos de radiano, ¿cómo podemos establecer sus razones trigonométricas? Pues de la siguiente manera. Nos vamos a apoyar mucho de la geometría elemental. Para calcular las razones trigonométricas de este ángulo especial, pensemos nosotros en el siguiente triángulo rectángulo. Aquí tengo mi triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Ok? Recuerden, triángulo rectángulo, aquí tengo uno de sus ángulos internos vale 90 grados. Y voy a suponer que este ángulo vale 45 grados y este otro ángulo también vale 45 grados. Así estoy cumpliendo el axioma de que la suma de los ángulos internos de todo triángulo vale 180 grados. 90, ¿sí? Más 90 de estos 45, de estos dobles, pues da 180. Además, voy a asumir que este lado del triángulo vale 1 y este otro cateto también vale 1. Por el teorema de Pitágoras, yo puedo determinar la longitud de la hipotenusa de este triángulo. Recuerdo que el teorema de Pitágoras me dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a 2. Y si yo quiero saber la longitud de esta hipotenusa, extraigo la raíz. Entonces, esto vale raíz de 2, por puro teorema de Pitágoras. Entonces, fíjense que aquí ya es fácil determinar el valor de las razones trigonométricas para el ángulo de 45 grados. ¿Sí? Esto es, si yo quiero saber cuánto vale el seno de 45 grados, lo puedo calcular a partir de este triángulo. Y digo lo siguiente, el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto a 45,
que es 1, dividido por su hipotenusa, que vale raíz de 2. Y listo. Ya lo calculé el valor del seno de 45 grados, sin utilizar la calculadora. Esto es igual al seno de pi cuartos, ¿sí? Fíjense que aquí estoy utilizando utilizando las unidades grados y radianes. Aquí para el seno de 45 grados sí se le coloca el circulito como superíndice. Acá ya no. Ya no se le coloca seno de pi cuartos radianes porque cuando está en juego el valor de pi, el símbolo pi, se asume que la unidad es el radián. Y para ahorrar lápiz y papel, ¿no? Ahora voy a calcular el valor del coseno de 45 grados. ¿Cuánto vale el coseno? El coseno de este ángulo 45 grados es igual al cateto adyacente, que en este caso vale 1, dividido por su hipotenusa, que es raíz de 2. Eso es igual al coseno de pi cuartos. ¿Ok? Ahora me voy con la tercera razón trigonométrica. Tangente de 45 grados es igual a ¿qué? A cateto opuesto entre cateto adyacente, que es 1 entre 1, que es igual a 1, y eso es igual a la tangente de pi cuartos. ¿Ok? Para calcular, ustedes llévense de tarea calcular las otras tres razones trigonométricas, cotangente, secante y cosecante, que ya tenemos expresiones para calcularlas, las vimos hace un momento. Entonces, fíjense ustedes la bondad de esto, que sin necesidad de utilizar la calculadora, yo puedo determinar los valores exactos de esas razones trigonométricas para esos ángulos. Por eso se denominan ángulos especiales o particulares. Pasemos con los otros valores. Ahora para alfa igual a 30 grados, que es igual a pi sextos de radianes, y para beta igual a 60 grados, que es igual a pi tercios de radián, ¿cómo puedo yo calcular esas razones trigonométricas? Pues de una manera muy análoga, pero ahora en lugar de tomar un triángulo rectángulo, voy a tomar un triángulo equilátero, ¿sí? Es decir, un triángulo donde sus lados son iguales, ¿sí? Supongamos que este es mi triángulo equilátero. Bueno, ¿qué características va a tener? Por ser equilátero, también va a ser equiángulo. Entonces, para cumplir con el axioma de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, cada uno de estos ángulos debe de medir 60 grados. 60 por 3 es 180. Y cumplimos con ese axioma. Además, voy a asumir que cada uno de los lados de este triángulo mide 2 unidades de longitud. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Voy a partir a la mitad este triángulo, bajando esta recta. ¿Sí? Ahora voy a redibujar una sección de este triángulo. Voy a tomar la mitad de ese triángulo. Es decir, voy a tomar el triángulo rectángulo que se me genera, ¿no? ¿Sí? Como he bajado esta perpendicular, el ángulo que forma esta perpendicular con la base del triángulo equilátero resulta ser un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Este ángulo permanece constante, es igual de 60 grados. Sin embargo, este ángulo ya cambió, porque como esta perpendicular que bajé corta aquí a la mitad, el valor de este ángulo en lugar de ser 60, ahora será 30 grados. ¿Sí?
Como cortó a la mitad de esta perpendicular, ya esta base de este nuevo triángulo ya no vale 2, sino vale la mitad, que es 1. La hipotenusa sigue valiendo, en este caso para este triángulo sigue valiendo 2. Ahora la incógnita es hallar el valor h, pero se debe de cumplir el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la suma del cuadrado de los catetos, es decir, 1 al cuadrado que es 1, más h al cuadrado, debe de ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es 4, 2 al cuadrado 4. Por lo tanto, h cuadrada es igual a 4 menos 1, que es 3. Por lo tanto, h es igual a la raíz cuadrada de 3. Entonces, esto vale raíz de 3. ¿Sí? Entonces, fíjate que ya he formado, ya tengo aquí un triángulo rectángulo donde conozco sus dos catetos, el valor de sus dos catetos, el valor de su hipotenusa y el valor de sus ángulos internos. Entonces, ahora sí procedo a calcular las razones trigonométricas para cada uno de estos ángulos que son especiales, de 30 y de 60 grados respectivamente. Empecemos con las razones para el ángulo de 30 grados. Tenemos que el seno de 30 grados, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual al cateto opuesto, que es 1, entre la hipotenusa, que vale 2. O sea, 1/2. Eso es igual al seno de pi sextos. ¿Ok? Muy bien. Ahora calculemos el valor del coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es el cateto adyacente, raíz de 3, entre la hipotenusa, que es 2. Raíz de 3 entre la hipotenusa 2, que esto es igual al coseno de pi sextos. Ahora calculemos la tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, es decir, igual a 1 sobre la raíz de 3. Esto es igual a la tangente de pi sextos. ¿Ok? Ahora calculemos, ustedes pueden calcular como ejercicio el valor de la cotangente, la secante y la cosecante de 30 grados. Con las tres estas básicas nos basta, de momento, para no hacer tan largo el video. Ahora calculemos esas mismas razones trigonométricas, pero para el ángulo de 60 grados. Entonces tenemos que el seno de 60 grados va a ser igual a ¿qué? A cateto opuesto, raíz de 3, entre hipotenusa, que es 2. Raíz de 3 entre 2, eso es igual al seno de pi tercios. Coseno de 60 grados es igual al cateto adyacente 1 entre la hipotenusa 2. Eso es 1/2 igual al seno de, igual al coseno de pi tercios. Y finalmente la tangente de 60 grados, ¿a qué es igual? Es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, que es raíz de 3 entre 1, que es igual a la raíz de 3. Esto es igual a la tangente de pi tercios. Y listo, ya encontramos valores exactos para las razones trigonométricas de esta terna de ángulos muy particulares. Bueno, y así de manera general es lo que yo quería ver con ustedes como antecedente, un recordatorio de los antecedentes que ya tenemos, ¿sí? Para lo referente a las funciones trigonométricas. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video en esta ocasión y en el próximo voy a definir a las funciones trigonométricas a partir del círculo trigonométrico. ¿Por qué en cálculo? Dejo la pregunta abierta aquí. ¿Por qué en cálculo ya no basta tener a las razones trigonométricas o funciones trigonométricas definidas para un triángulo rectángulo? Porque miren
lo siguiente, de lo que trabajamos hace un momento. Esto ya es la parte introductoria de lo que sigue. Definimos las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, ¿sí? Para un ángulo alfa y acá un ángulo beta. Quiere decir que alfa es menor que 90 grados y beta igual, menor que 90 grados. Entonces, ¿qué pasa si yo intento calcular la razón trigonométrica de un ángulo mayor que 90 grados? Pues ya no podría. Explota, deja de funcionar mi definición de funciones o de razón trigonométrica a partir del triángulo rectángulo. Tú con el triángulo rectángulo eres capaz de decirme cuánto vale el seno de 0 grados, ¿sí? Y capaz de decirme cuánto vale el seno de 90 grados. En este caso el seno de 0 grados vale 0 y el seno de 90 grados vale 1. Pero si yo te pregunto por el seno de 91 grados o el seno de 100 grados o el seno de 240 grados, tú ya no me puedes contestar utilizando la definición de razón trigonométrica en el triángulo rectángulo, porque la definición explota, deja de funcionar. Y acuérdate que cuando iniciamos nuestro curso, te comentaba que en cálculo nosotros vamos a trabajar con los números reales, todos los números reales, de menos infinito a más infinito, toda la recta real. ¿Y qué pasa con esta definición para ángulos o para argumentos de funciones trigonométricas? Que considerando, o si yo me quedo con esta definición a partir del triángulo rectángulo, es muy pobre. ¿Por qué? Porque yo estoy obligando a que mi ángulo θ esté entre ángulos de 0 y 90 grados. Es decir, θ tiene que ser mayor que 0 y menor que 90 grados. Estos valores, o bien lo puedo escribir así: 0 radianes a pi medios. Hablando en radianes, ¿no? O sea, y ya esto estoy hablando de números reales. Entonces quiere decir que mis funciones trigonométricas están acotadas a existir entre 0 y pi medios. Cuando yo sé que los números reales son vastos, son infinitos. Entonces, triángulos rectángulos aplican valores entre 0 y pi medios. Pero si yo quiero ahora ángulos mayores que 0, ¿sí? Mayores que 0 y digamos menores que el infinito, ahí ya no entra o no juega la definición por triángulos rectángulos. Hay que meter otra definición. Hay que redefinir a las funciones trigonométricas para utilizarlas en cálculo. Y es lo que veremos en nuestro próximo video. ¿Okay? Hasta la próxima.